Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra predicación del libro de la carta de Efesios y vamos rápidamente a Efesios capítulo 2, verso 11 al 22, que es el texto que nos toca el día de hoy. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Aunque solamente en esta predicación vamos a tocar de los versos del 11 al 13, es bueno tener todo el contexto en nuestras mentes aún para la predicación del día de hoy. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y así, hermanos, la predicación del día de hoy se llama Reconciliados. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Y tenemos como proposición esta predicación, vamos a ver cómo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, los cristianos hemos sido reconciliados con Dios. Y el bosquejo lo dividí para esta primera parte de la predicación de reconciliados y para la segunda parte, y tal vez una tercera, la dividí de la siguiente manera. Punto número 1. Alejados del reino de los cielos, del verso 11 al 12. Punto número 2. Reconciliados con Cristo, verso 13 al 18. Y punto número 3. Edificados, unidos en Cristo, del verso 19 al 22. Y así que ya teniendo todo esto en mente, vamos a iniciar con la predicación en el punto número 1, alejados del reino de los cielos, del verso 11 al verso 12. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 11, y dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por tanto, aquí el apóstol nos está volviendo a decir, acuérdense de lo que anteriormente he dicho, por tanto, acuérdense. Tienen que tener esto en mente. ¿Y qué es lo que vimos en los versos 8, 9 y 10 de este mismo pasaje? Bueno, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol sigue queriendo que nos acordemos de esto. Y si nos vamos más atrás, en el capítulo 2, él quiere que nos acordemos también una vez más de cómo vivíamos en pecado y cómo Cristo nos salvó, nos adoptó, nos redimió y nos hizo parte de esta familia que es la iglesia. Así que dice, por tanto, por lo que anterior dicho, acordaos, sigue diciendo el verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y nos detenemos ahí. Algunas personas dirán, no es bueno recordar el pasado porque te ata a él, y esta es la frase de muchos psicólogos, pero aquí vemos al apóstol Pablo decirle a los cristianos de Efesio que ellos deben de acordarse cómo eran antes de llegar a formar parte de la familia de Dios, y no les pide esto para desanimarlos o para atormentarlos, no. Él les pide esto ya que reconoce
que al traer a nuestra memoria nuestra antigua vida, refuerza nuestra gratitud hacia Dios que nos salvó y al mismo tiempo fortalece nuestra fe hacia Él. También continúa diciendo Pablo en el mismo verso 11, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es interesante ver cómo los judíos apodaban a los gentiles diciéndoles de una manera despectiva, humillante, incircuncisos. Con este insulto no solo se estaban refiriendo a que no contaban con la circuncisión, sino que se encontraban como gentiles lejos del pacto abrámico y por lo tanto no contaban con la señal del mismo pacto. Vean lo que dice Génesis capítulo 17, verso 10 al 11, con respecto a la señal de este pacto. Dice así Génesis capítulo 17, verso 10 al 11. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidada todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Uno podría preguntarse, ¿por qué los judíos apodaban de esta manera a los gentiles, incircuncisos? Un comentario extraído del libro El mensaje de Efesios del ya fallecido pastor John Stott podría traernos luz al respecto a la respuesta a esta pregunta. Dice, cito, el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil. Los gentiles, decían, habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente traer al mundo un gentil más. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven judío o de la joven judía, dando señal de que él ya estaba muerto para su familia. De esta manera era tan despreciable los gentiles para el pueblo de Israel. Fin de la cita. Como lo podemos observar, para el judío en tiempos de Pablo no existía para ellos otra manera de tratar a los gentiles. Pero miren que de acuerdo con las palabras del apóstol, los judíos partidarios de la circuncisión y defensores de su derecho divino realmente no eran tan diferentes de los cristianos gentiles, ya que Pablo recalca que la circuncisión de estos hombres fue hecha con mano en la carne y no hecha con mano de Dios. Hermanos, no seamos como los judíos partidarios de la circuncisión, creyendo que los ritos externos son necesarios para nuestra comunión con Dios. Recordemos que Dios no mira el exterior, sino mira el interior del corazón en cada hombre, y es en este lugar donde la verdadera circuncisión da lugar. Dice Romanos capítulo 2, verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Colosenses capítulo 2, verso 11 también dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, como lo podemos ver, la verdadera circuncisión procede del corazón, siendo este interior y no exterior como los judíos lo querían hacer ver. Verso 12 de Efesios capítulo 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veamos cómo Pablo les da a los efesios un listado de 5 cosas que carecían cuando se encontraban sin Cristo. La primera cosa que Pablo les dice en su listado
a los Efesios es sin Cristo. Dice, en aquel tiempo, acuérdense Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo. Hermano, hermana, no los voy a engañar. Antes de ser rescatados por gracia, por medio de la fe de nuestra antigua vida, todos nosotros estábamos sin Cristo, todos. No solo no le conocíamos, sino que no queríamos conocerle. Éramos personas caminando en este mundo bajo la ignorancia del Hijo de Dios. ¿Podría alguien preguntarnos en aquel entonces, nosotros caminar en la calle, alguien simplemente llegar y decir, ¿sabes quién es Jesús? Y nosotros podríamos responderles, oh sí, le conozco, he visto todas sus películas, cada año en Semana Santa yo veo sus películas, cada año en Navidad yo veo sus películas, yo le oro al comer o le rezo, dependiendo de dónde esté, le rezo todos los días, él es mi amigo, como dirían algunos, él es mi brother. Pero hermanos, nada está más lejos de la realidad. Todos nosotros, antes de ser salvados por gracia, por medio de la fe, de acuerdo con Efesios capítulo 2, verso 8, éramos enemigos de Dios y aunque en nuestra pequeña mente creíamos conocerle, la realidad era que ni le conocíamos y Él no nos conocía a nosotros. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo te daré la respuesta a estas preguntas. Ninguna. No hay comunión entre la justicia y la injusticia, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, siendo la injusticia nosotros y la oscuridad nosotros, y siendo la luz y la justicia el Hijo de Dios. Hermanos, qué desdichados éramos antes de ser rescatados por nuestro Señor. Solo conocíamos la angustia, el terror y tratábamos de llenar nuestro vacío interior dándole gusto a nuestra carne, viviendo para nosotros mismos e ignorando día a día al Hijo de Dios. Dice Tito capítulo 3, verso 3, da un listado de cómo es el pecado reflejado en la vida del hombre. Vean lo que dice, porque nosotros también éramos, dice Pablo en Tito, porque nosotros también éramos en nuestro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos esclavos de nuestros pecados. En otro tiempo éramos así. Punto número 2. De las cosas que los cristianos de Efesio carecían y nosotros también carecíamos antes de llegar a Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Les voy a decir algo. En el Antiguo Testamento, Israel era la única nación sobre toda la tierra que tenía la ley de Dios y por lo tanto contaba con la protección divina del todopoderoso Jehová. El ser israelita, descendiente de los patriarcas, te hacía parte de este pueblo que contaba con toda esta protección divina. Formabas parte, dice Pablo, de la ciudadanía de Israel. Y esta protección tan especial se ha registrado en el canon bíblico, como en el Éxodo, cuando los israelitas son sacados de la esclavitud de Egipto, en el libro de Jueces, cuando la nación de Israel era libertada por el juez en turno de las naciones vecinas, en el libro de Esther, cuando el rey dijo en un decreto, todos los israelitas deben de morir, pero Dios usó a Mardoqueo y Esther. Y así el rey pudo dar un nuevo decreto para que los israelitas ahora se pudieran defender y toda esta nación sobrevivió. O si lo quieren ver de una manera individual, vean a Daniel cuando fue salvado de ser comido por leones. Dice Deuteronomio capítulo 14, verso 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí no se está refiriendo a la iglesia. Esta bendición tan especial se está refiriendo a la nación de Israel, ya que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, verso 2. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y el siguiente versículo también va a hablar del pueblo de Israel, hablando específicamente. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 23 al 24. Dice así.
¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. ¿Ven todo este cuidado y protección que ¿ven todo este cuidado y protección, hermanos? Los gentiles estábamos separados de estas grandes bendiciones. Muy, pero muy separados. Quizá alguien dirá, pero Sergio, yo estoy seguro o segura que Dios me protegía aún antes de salvarme. No te confundas, hermano. No nos confundamos. No confundamos la gracia general de Dios para su creación con la gracia especial que solo está destinada para sus escogidos. El texto es claro. Antes de ser salvados, todo gentil estaba ajeno de esta divina protección. Es más, no la teníamos porque éramos enemigos de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos sus enemigos. Pablo continúa con un tercer aspecto que en los cuales no contábamos los gentiles antes de llegar a Cristo. Ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí Pablo se está refiriendo a las diferentes repeticiones del pacto de Dios hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que el pueblo de Israel disfrutó de varios favores de Dios gracias a estas promesas hechas a sus antepasados. Gálatas capítulo 3, verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Romanos capítulo 9, verso 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los gentiles simplemente no contábamos con ninguno de estos privilegios. Todas las promesas y pactos hechos de Dios a los hombres fueron entregados en un inicio a Israel, y nosotros en nuestra antigua vida simplemente no estábamos en estos pactos. Como gentiles inconversos, solo teníamos una promesa segura de Dios, y se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la única promesa que teníamos antes de nuestra vida en Cristo. Muerte eterna. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo pecador va a tener que pasar por la muerte eterna, la segunda muerte. Eso es lo que nos esperaba a nosotros. Eso era lo único que merecíamos si hubiéramos seguido con nuestra antigua manera de vivir. La cuarta cosa que no tenían los cristianos de Efesio, de acuerdo con Pablo, es sin esperanza. Dice el verso 12, sin esperanza. Esto se refiere a que los gentiles no contábamos con la esperanza de la salvación ni la posibilidad de acceder al reino de los cielos. Podemos salir a las calles y preguntar a las personas inconversas: ¿dónde irás después de morir? ¿Al cielo o al infierno? Y una gran mayoría te contestará sin dudarlo: yo sé que iré al cielo, yo lo sé. Qué engañados están, hermanos. Qué engañados están en las personas que están allá afuera. Qué engañadas están. Ya que el apóstol dice claramente: sin esperanza. Y nosotros, al igual que ellos, no teníamos esperanza, ya que no creíamos en Cristo Jesús, único y gran Salvador. Lamentable es escuchar de la boca de un médico la frase: he visto sus análisis, usted no tiene esperanza. Pero terrible es, hermanos, escuchar estas palabras del Dios vivo: si no crees en mi Hijo, no tendrás esperanza. Tú estabas sin esperanza antes de venir a mí, dice el Dios Todopoderoso.
El gentil a lo mucho solo podía aspirar a una vida tranquila, placentera y quizás próspera económicamente, pero al morir la frase sin esperanza sería tatuada en su frente y sería echado al infierno. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, verso 49 al 50. Dice así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas capítulo 13, verso 26 al 28. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Mateo capítulo 22, verso 11 al 13, dice así: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este lloro y crujir de dientes era lo que nos esperaba a nosotros antes de creer en Cristo Jesús, y lo que les espera a todas las personas del mundo si no se humillan ante el Salvador. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 2, verso 12, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. Estaba sin Dios. Aquí la palabra en griego es ateoi, o sea, ateos. No quiere decir que se negasen a creer en Dios, ya que ellos realmente, los efesios, antes de llegar a la fe verdadera, creían en diversos dioses. No era que ellos eran ateos sin Dios, sino que simplemente no tenían un conocimiento del Dios verdadero. Eso es a lo que se está refiriendo esta frase: sin Dios en el mundo. No era que no creyeran en un Dios, ellos creían en muchos dioses. Era que simplemente no tenían un verdadero conocimiento del verdadero Dios. El gentil puede tener una religión, puede adorar un Dios, pero no cuenta con el conocimiento del Dios verdadero y por lo tanto se encuentra sin Dios en el mundo. Atesoren estas palabras en sus corazones, hermanos. Dice Juan capítulo 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo se puede tener vida eterna? De acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Y recuerden, estas son palabras de Jesús. ¿Cómo se puede tener vida eterna? Que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En nuestra antigua vida no conocíamos a Dios y por lo tanto estábamos lejos de su presencia y de la vida eterna. Pero en qué terrible situación nos encontrábamos. No teníamos absolutamente nada. Estábamos desnudos, desprotegidos y sin esperanza. Pero Pablo no calla y continúa el texto. Vean lo que dice. Después de decirte, ¿todo esto carecían, Efesios? Y nosotros nos vemos reflejados. De eso también nosotros carecíamos. Ahora aquí Pablo les está diciendo lo que ahora tienen. Verso 13, Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que han creído, ahora que han sido salvados, ahora que han sido adoptados, ahora que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, ahora que luchan por santificarse día a día, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en ese tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a detenernos rápido en estas primeras palabras. Pero ahora en Cristo Jesús. Hermanos, no es por tus fuerzas. Recuerden, la salvación no es por obras, no es por tus fuerzas. Fue el Hijo de Dios quien obró en nuestro favor.
todo lo que tenemos y lleguemos a tener es gracias a Él. Antes no teníamos a Cristo, o por obras razones no teníamos nada, pero ahora tenemos a Cristo y estamos bajo su protección y su bendición. Continúa el verso 13. Vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cercanía de la que está hablando Pablo se refiere a una cercanía íntima y personal. Vean lo que dice Tito capítulo 3 verso 4 al 7. Tito capítulo 3 verso 4 al 7 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros en nuestra ahora nueva vida. Entonces, haciendo una rápida comparación, antes, de acuerdo con el verso 12, antes estábamos sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, verso 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Antes de Cristo, ahora Cristo se entrega por nosotros, por amor a nosotros. Antes estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Ahora, dice Romanos 11:17, hemos sido injertados a la vid, hemos sido injertados al olivo, pues si alguna de estas ramas fuese desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros ahora somos injertados, no siendo descendientes de Abraham, a menos que tengamos en nuestro árbol genealógico algún judío, no siendo descendientes de Abraham en la carne, pero sí, de acuerdo con Hebreos, siendo descendientes de Abraham por medio del Espíritu, por medio del corazón. Hemos sido injertados a la vid, que es Cristo. Punto número 4. Dice el apóstol, nos encontramos en nuestra antigua manera, sin esperanza, pero Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: ahora, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora tenemos esperanza y nuestra esperanza es Cristo, no nuestras obras, no nuestras buenas actitudes. Cristo es nuestra esperanza. Y 5, sin Dios en el mundo. Antes estábamos en nuestra antigua vida sin Dios en el mundo, y ahora, de acuerdo con 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Antes estábamos sin Dios en el mundo, y ahora mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que no escatimó nada y entregó a su propio Hijo por nosotros. Así terminamos esta primera parte, hermanos. Dios les bendiga.